de Salvador Borrego, ¿Qué pasa con Estados Unidos? Capítulo 6. Edición, 1999. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Capítulo 6. Casi con vía libre. Entrega en serie de 10 países. Gerald Ford, sucesor de Nixon como presidente interino, no interferiría ciertos planes internacionales que iban a ser nuevamente acelerados, y serviría de puente para que la recién formada Comisión Trilateral, con supermagnates y políticos afines al marxismo, se sacara luego de la manga a un desconocido, llamado Jimmy Carter, para hacerlo presidente. La Trilateral fue inventada por Zbigniew Brzezinski, quien considera que el marxismo es una victoria de la razón sobre la fe y una etapa vital y creadora en la maduración de la visión universalista del hombre. Brzezinski quedó en el gabinete de Carter como asesor para asuntos de seguridad nacional. Cyrus Vance, secretario del Departamento de Estado. Milton Katz, asesor en política internacional. Richard Gardner, asesor en asuntos exteriores. Lawrence Klein, asesor económico, aunque el FBI ya lo había identificado como agitador procomunista en los centros de estudios superiores. McGovern, Humphrey, Muskie, Javits y otros, en diversas dependencias. Walter Mondale, vicepresidente. Todos ellos eran miembros de la Trilateral y del Consejo de Relaciones Exteriores, y en mayor o menor grado partidarios de la expansión marxista. Las cosas seguían lo mismo que con Ford, cuando el general George Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, se atrevió a decir, ante 150 alumnos de la Universidad Duke, de Carolina del Norte, que había, cita, una exagerada influencia del judaísmo en Norteamérica, mediante el control de los bancos, los periódicos y las estaciones de televisión, y ejercen fuerte presión en el Congreso. Octubre de 1974. Poco después fue destituido. El período de Ford y de Carter resultó fructífero para la Unión Soviética. La paz que Kissinger había concertado con los comunistas, mediante el compromiso de que respetarían a Sudvietnam, fue rota sangrientamente en 1976 y todo el sur quedó comunizado. Automáticamente fueron también invadidos los países vecinos de Laos y Camboya. En Camboya se hizo una matanza colosal y gran parte de la población urbana fue lanzada al campo, sin recursos para subsistir. Este holocausto acabó con la mitad de los camboyanos, que en total eran 7 millones. De un solo golpe esos tres países, con más de 28 millones de habitantes, pasaron a ser dominios del imperialismo marxista. Irán fue gradualmente desestabilizado. El gobierno del Shah Pahlavi empezó a ser atacado por la gran prensa americana como dictador, a pesar de que iba democratizando rápidamente su régimen. A continuación, dicha prensa reveló que unos emisarios americanos estaban en contacto con los opositores del Shah, cuyo gobierno en el exilio, encabezado por Jomeini, era elogiado como el salvador de Irán. A continuación, la misma prensa americana publicó que, según fuentes del Departamento de Estado, Norteamérica reconocería un nuevo gobierno en Irán, en cuanto el Shah fuera derrocado. Hasta Andrew Yang, embajador norteamericano en la ONU, hablaba en contra del Shah y en favor de Jomeini. La campaña alentó a los opositores, quienes también estaban siendo alentados por Moscú, y estallaron graves motines. El Shah tuvo que emigrar. Cientos de sus colaboradores fueron asesinados en las calles de Teherán. En Estados Unidos se le negó asilo al Shah, cosa que era una forma de contemporizar con Jomeini. El Shah se asiló en México, pero también se le canceló la visa y tuvo que deambular como apátrida hasta que murió. Irán se perdió como aliado de Estados Unidos, y llegó a ocurrir que unos terroristas asaltaran la embajada americana en Teherán y tomaran como rehenes a todos sus ocupantes. La caída de Irán reforzó la agitación comunista en Afganistán. El gobierno era encabezado por Amin, anticomunista, pero fue asesinado con toda su familia. El embajador americano fue sacado de su automóvil por una turba y también asesinado. El país, con 16 millones de habitantes, cayó en manos de un régimen comunista,
impopular, que para sostenerse en el poder fue auxiliado por 30.000 soldados soviéticos, reforzados luego por 50.000 más. Nixon dice que todo aquello, lo de Irán y lo de Afganistán, se recibió en Estados Unidos con un bostezo, según palabras del The New York Times. Y agrega que en el futuro hemos de apoyar a nuestros amigos o pronto descubriremos que no nos quedan amigos. En 105 medios informativos americanos, dice, se ataca a cualquier régimen que no sea de absoluta pureza, siempre que ese régimen no sea comunista, y los ataques abren la puerta a otro régimen mucho peor, pero de signo marxista. Entonces cesan los ataques. En efecto, los medios de comunicación disponen de técnicas sutiles para dramatizar un suceso, aunque sea secundario, o para minimizar otro verdaderamente grave. La final invasión de Sudvietnam, la caída de Laos y Camboya, y la desestabilización total de Irán y Afganistán, fueron sucesos rápidamente retirados de la atención pública. Luego la oleada marxista se desbordó sobre el continente africano. La penetración en Angola, antigua colonia portuguesa con 7 millones de habitantes, hizo crisis en 1976-77. Castro Ruz envió miles de cubanos, armados por la Unión Soviética, para instaurar un régimen rojo, y a continuación visitó Angola para ofrecerle ayuda ilimitada. Previamente Estados Unidos le había quitado toda ayuda al movimiento anticomunista, UNITA, de Jonas Savimbi. Lo mismo ocurrió en Etiopía, con 32 millones de habitantes, donde Haile Selassie fue abandonado a su suerte, en tanto que 105 comunistas recibieron a 20.000 cubanos, con armas y oficiales soviéticos, y los anticomunistas fueron aplastados. Igual suerte corrieron enseguida Mozambique y Yemen del Sur, con 12 millones de habitantes. Andrew Young, embajador americano ante la ONU, justificó el envío de los milicianos cubanos diciendo que eran un factor de estabilidad en África. El hecho de que Castro Ruz pudiera enviar a África 40.000 milicianos equivalía, proporcionalmente, a que Estados Unidos enviara al extranjero 1 millón de soldados. Pero tal expedición, armada y dirigida por Moscú, también fue recibida en Estados Unidos con un bostezo. Ni Carter ni los grandes medios de difusión dieron al hecho la importancia que entrañaba. Si Castro Ruz podía hacer eso a 15.000 kilómetros de distancia, ¿no podría repetirlo luego en los cercanos países de Centro y Sudamérica para ser otro factor de estabilidad? Al mismo tiempo, Robert McNamara, desde el Banco Mundial, y la cúpula financiera de Nueva York daban calladamente créditos a Castro Ruz, por más de $3.000 millones. Y también financiaban a otros regímenes populistas para que estatizaran empresas dentro de modelos de infraestructura marxista. El general Harold Brown, de la Fuerza Aérea Norteamericana, había testificado ante la Cámara de Representantes que debería verse con preocupación el rearme de Cuba, pero a la opinión pública americana se le bombardeaba con las declaraciones procastristas del magnate Cyrus Eaton, del senador Fulbright, del senador Lowell P. Baker Jr., del senador Frank Church, del senador Stephen Young, etc. La radio americana cita con Cuba había sido suprimida por Kissinger para que no molestara a Castro Ruz, y quedaba el campo libre para la propaganda de Radio Habana. El Departamento del Tesoro informaba al Congreso que se habían acordado 186 licencias a subsidiarias de empresas americanas, en 19 países, para comerciar con Cuba en 1975. ¿Cuál bloqueo? Castro Ruz podía seguir estrechando su dictadura y exportándola impunemente. Todo se le pasaba por alto. Juanita Castro, hermana del dictador, denunció en México que Cuba había sido entregada a la Unión Soviética. Cubanos que solicitaban permiso de emigrar fueron privados de sus bienes y enviados a batallones de trabajo como rebeldes. Se puso en marcha el plan piloto para que el Estado se encargara de los recién nacidos y, comillas, liberara a la mujer cubana de la esclavitud propia de la sociedad burguesa. 50.000 pequeños comercios y talleres fueron estatizados. Se confiscaron existencias particulares de oro, plata y alhajas. Se organizaron cientos de miles de vigilantes de barrios para denunciar a los disidentes. Miguel Ángel Quevedo, propietario de la revista Bohemia,
confesó que los 20.000 asesinatos atribuidos a Batista habían sido una invención, y arrepentido se suicidó. Por diversas fuentes se calculó que había 200.000 presos políticos trabajando forzadamente en las tierras estatizadas. El Servicio Militar Americano de Inteligencia reveló que en Cuba había 6.000 asesores soviéticos civiles, 2.000 consejeros militares y 4.500 soldados de la Unión Soviética como fuerza básica de apoyo al régimen. Pero no se hablaba de violación de derechos humanos, ni de represión, ni de dictadura, y Castro ha seguido figurando en los medios informativos como presidente. En fin, durante más de 6 años, con los regímenes de Ford y de Carter, fue patente hasta qué profundidades había sido herida la capacidad de respuesta de los Estados Unidos, después de la derrota prefabricada de Vietnam y después del derrocamiento de Nixon, acerca del cual se machacó al pueblo americano que había sido una vergüenza votar por un canalla. La opinión pública estaba desorientada, confundida, traumada, y el régimen de Carter pudo obsequiar al comunismo país tras país. El gran movimiento polaco de solidaridad, de 1980, no recibió ningún aliento de Occidente, ni se presionó a la Unión Soviética para aminorar sus violentas represalias. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Algo que la buena fe se resiste a creer. Desde la década de los años 60 venían circulando en Estados Unidos, bajo boicot, libros que denunciaban la existencia de grupos empeñados en facilitarles el camino a los comunistas en todo el mundo. Distortion by Design, Distorsión por consigna, del escritor Billy James Hargis, demostraba cómo los medios de información distorsionaban la información de tal manera que al público llegaba una imagen falsa de la realidad internacional. Otro escritor, Gary Allen, publicó Nadie se atreve a llamarlo conspiración, non edare cal. It conspiracy. Según Allen, el comunismo no solo es dirigido desde Moscú, sino que tiene poderosos bastiones en Nueva York, Londres y París. Grandes grupos financieros patrocinan las campañas que tienden a acreditar al comunismo y a desacreditar a quienes se le oponen. Cita: puede creerse cualquier cosa que se desee sobre el comunismo, dice Allen, pero se procura evitar que se piense que es una conspiración dirigida por hombres del llamado mundo respetable. La gente dice: puedo entender que alguien tenga interés por el comunismo, pero la idea de que una conspiración comunista está entrando en los Estados Unidos es absurda. El pueblo norteamericano es anticomunista. No lo toleraría jamás. Comillas. Superficialmente es un argumento muy lógico. El comunismo es una campaña de conspiración mundial para asumir el poder del mundo por parte de personas que ocupan altos cargos y están dispuestos a utilizar cualquier medio para llevar a cabo su meta. Comillas. Millones de americanos se encuentran confundidos. Han llegado, como en la película, por así decirlo, al estar terminando, y no entienden lo que ocurre. Se necesita la primera parte del misterio para que todo se entienda. Y esa primera parte incluye: 1. La antigua coalición de trusts forjados por magnates ajenos al espíritu del pueblo. 2. La influencia de esa cúpula financiera sobre los dos partidos políticos, mediante el suministro de fondos para sus campañas. 3. La condición de que los candidatos vencedores cedan cierto número de puestos políticos, entre ellos el del Departamento de Estado. 4. La condición de que esa dependencia conduzca la política internacional. 5. La existencia de una red de universidades que forman élites con tendencias marxistas disimuladas como liberalismo. 6. La orquestada acción de los principales medios informativos para servir a las causas de toda esta red hexagonal. Nada de esto es totalmente desconocido en Estados Unidos, pero los libros de tales temas son sutilmente boicoteados. Y para el sentido práctico, demasiado esquemático, de la mayoría del público, es verdadero lo que triunfa brillantemente, así sea una mediocre canción de rock, y es poco confiable lo que no alcanza a brillar bajo la luz de los reflectores de la publicidad. De esa manera, escamoteadas 6 piezas básicas, es difícil integrar el panorama o rompecabezas.
Por ello a veces se ve como contradictoria la política norteamericana, o bien, que pasando por alto lo contradictorio se cree que los triunfos comunistas ocurren a pesar de la determinación anticomunista de Washington. Es decir, no se percibe, en un examen superficial, que en Estados Unidos operan desde hace muchas décadas dos opuestas fuerzas políticas. Solo que la segunda tiene escaso poder económico y publicitario, pese a que frecuentemente la mayoría del pueblo esté con ella. El villano Somoza y la angelical guerrilla. A principios de 1969 comenzaron a operar en Nicaragua pequeños grupos de asaltantes. Aunque el diario Novedades, de Somoza, decía que eran entrenados en Cuba, no daban la apariencia de poner en peligro al régimen. Simultáneamente, en Washington el legislador Frank Chart decía que la tendencia de la política de Estados Unidos, siendo todavía presidente Nixon, se fincaba, comillas, en la meta falsa del anticomunismo, y que debería suspenderse la asistencia militar que se daba a 17 países iberoamericanos para desbaratar revoluciones. Solo se trata, decía, de mantener un status quo y evitar que los países adopten cambios benéficos. Junio 8 de 1969. El diputado Clement J. Zablocki, el ex secretario George Eloch y otros políticos también abogaban por la suspensión de la asistencia militar americana y por la suspensión del adiestramiento antiguerrillero, pues decían que eso reforzaba a regímenes irrespetuosos de los derechos civiles. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Charles A. Meyer, ordenó tiempo después que se redujera dicha ayuda, ya que los movimientos de rebeldía comunista se encuentran en un nivel bajo. Las voces en contrario casi no recibían publicidad, como la del diputado Henry Ide, quien decía que donde más se violaban los derechos humanos era en los países comunistas y que de eso no se hablaba. El 26 de septiembre de 1970 40 estudiantes de la Universidad Católica Centroamericana ocuparon la Catedral de Managua y pidieron la intervención del arzobispo Miguel Obando y Bravo para que fueran puestos en libertad varios detenidos. Tales estudiantes recibieron apoyo del sacerdote Fernando Cardenal, vicerrector de la universidad, y luego de 22 jesuitas que firmaron una carta de adhesión. El movimiento se extendió a la ciudad de León, donde fueron ocupados 4 templos. El arzobispo Obando dio cierto aliento a los estudiantes con declaraciones en que presionaba a las autoridades. Entre los perseguidos cuya libertad se demandaba, figuraba muy llamativamente la bella María Esperanza Valle, Tita, que se había refugiado en la embajada de Chile y que luego recibió salvoconducto para salir del país. Se le acusaba de haber dado muerte a un oficial de la Guardia. Y entre los detenidos figuraba José Benito Escobar Pérez, guerrillero acusado de dar muerte a un juez y a 2 soldados. Estos y otros detenidos eran presentados como prueba de represión, sin discutir si eran culpables o no. Esa especie de alianza entre sacerdotes y guerrilleros no era privativa de Nicaragua, pues ya la teología de la liberación estaba causando desorientación entre católicos de Brasil, Colombia, Holanda, España y otros países. Monseñor Iniesta había publicado en Madrid Papeles Prohibidos, en que decía: en el pasado, la Iglesia se ha opuesto a las libertades democráticas, como ocurrió frente a los movimientos de la Revolución Francesa, el liberalismo, la Revolución Rusa, etc. Por primera vez, durante la Segunda Guerra Mundial, se vio con sorpresa, en Alemania, que existía un movimiento de sacerdotes promarxistas. En el caso de Nicaragua se utilizaron los documentos de Medellín, de la 11 Conferencia Episcopal Latinoamericana, de 1968, como apoyo a la idea de liberación cristiana, que desorientó a muchos jóvenes, particularmente de los colegios católicos. Esa influencia ayudó más a la guerrilla que la propaganda que procedía de Cuba. El obispo de León, Monseñor Manuel Salazar y Espinosa, tuvo en ocasiones palabras de excusa para los atentados de los guerrilleros, quienes disimulaban su militancia comunista llamándose sandinistas. Sandino había luchado en 1927 contra los infantes de marina norteamericanos que ocuparon Nicaragua porque Washington exigía que fuera presidente Adolfo Díaz. O sea que Sandino se oponía a que el país dependiera del extranjero, en tanto que los llamados sandinistas de 1970 querían entregar el país al eje La Habana, Moscú.
Al lado de la teología de la liberación, que sirvió de coraza a los guerrilleros, operaba también la infiltración de un grupo de exiliados españoles que habían obtenido cátedras en secundarias y preparatorias. Por un lado o por otro, los estudiantes eran empujados a admirar al Che Guevara, a Marx, a Lenin y a Castro Ruz. El régimen de Somoza, en cierta forma traumatizado por los señalamientos de que era una dictadura, permitió que la radio y la prensa diseminaran propaganda socializante. Y por igual motivo toleró que la universidad tuviera una autonomía tan mal entendida que la convertía en un territorio ajeno a la nación, donde podían acumularse armas y distribuirse propaganda subversiva. El Frente Estudiantil Revolucionario se convirtió en la reserva de reclutas para los organizadores de mítines o de guerrillas. Su influencia llegó hasta las escuelas primarias para desacreditar a profesores o padres de familia que procuraban frenar las canciones de protesta y otras actividades de agitación. Por otros motivos, gente adinerada también tendió su mano en favor de los oposicionistas. Los movía su resentimiento porque Somoza suspendió la exención de impuestos que había estado en vigor durante 20 años, solos, por el Dr. Francisco Urcullo. Algunos guerrilleros habían sido entrenados en Cuba, en Líbano, en Argelia y en Libia. Castro Ruz podía darse el lujo de mantener en África 40.000 milicianos y de enviar simultáneamente terroristas y armas a Nicaragua, sin que Washington lo molestara. Los terroristas usaban tácticas sorpresivas. Atraían niños pagándoles 25 córdobas para que lanzaran un envoltorio en cierto lugar, y los niños no sabían que se trataba de una bomba. A veces la bomba les explotaba en las manos, pero de todos modos provocaban pánico. Radio Sandino, desde Costa Rica, alentaba a los guerrilleros. Los principales jefes sandinistas se hallaban seguros en territorio costarricense, donde tenían comunicación con el embajador americano Butler, de tal manera que existía ya una especie de reconocimiento. Cuando un comando era capturado se hablaba de represión, y a los pocos días otro comando secuestraba a alguien y exigía como rescate que fueran liberados los que habían caído presos. El terrorismo tenía muchas fases. La heroína sandinista Nora Astorga se hizo amante del general Reinaldo Pérez Vega, con alto puesto en el ejército, y lo atrajo a una trampa, donde varios guerrilleros lo golpearon, le sacaron los ojos, le quemaron el cuerpo con cigarrillos y finalmente le cortaron los genitales y se los atragantaron en la boca. Años después Nora fue nombrada vicecanciller. El ambiente se iba caldeando y se repitió lo de Cuba. Estados Unidos había prohibido la venta de armas y municiones para el gobierno de Somoza, invocando los derechos humanos del presidente Carter, y también había logrado que otros países no se las vendieran. Los guerrilleros vieron en ese hecho que tenían el triunfo asegurado, pues por su parte sí eran abastecidos desde Cuba. Su fuerza se puso de manifiesto con el asalto al Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978, cuando fueron tomados como rehenes muchos diputados, a cambio de cuya libertad se obtuvo que los guerrilleros presos quedaran libres. El jefe de ese asalto, Edén Pastora, fue luego felicitado por la esposa del presidente Carter, Rosalind, en Quito, Ecuador. Foto del LL, octavo, 1979. William Butler, embajador americano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, le llevó al presidente Somoza un recado del presidente Carter, de que debería renunciar. Somoza se resistía. No podía creer que su antiguo aliado y que sus muchos amigos políticos americanos pensaran seriamente en derrocarlo para entregar Nicaragua al comunismo. El vicepresidente nicaragüense, Dr. Francisco Urcullo, dice en su libro Solos. Nuestro supuesto aliado por medio siglo, los Estados Unidos, nos cercó, presionando para la suspensión de avituallamiento e impidió que otros países amigos nos hicieran llegar su ayuda. Los acontecimientos se precipitaron a fines de mayo y principios de junio de 1979. Un camarógrafo de televisión, muy oportunamente ubicado, como en el caso del budista que se incineró en Vietnam, tomó un acercamiento del instante en que un guardia civil le daba un tiro en la cabeza al fotógrafo americano Bill Stewart. Esta escena pasó por la televisión de todo el mundo y conmovió a la opinión pública en contra de Somoza.
Años después se supo que el asesinato había sido preparado por los, comillas, sandinistas. Por el lado de los somocistas también había numerosas víctimas, como el caso del general Ariel Argüello, que se quedó sin municiones y fue capturado, derribado a golpes, acuchillado y arrastrado por las calles de León. O como el caso del radioperiodista Pedro Pablo Espinosa, y del doctor Rafael Saavedra y su hijo, que fueron quemados vivos en presencia de sus familiares. O como el del doctor Cornelio Hueck, expresidente del Congreso Nacional, quien fue asesinado y quemado en la población de Tola. Pero en estos y otros asesinatos no había camarógrafos que los filmaran. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Sorprendentemente, el nuevo nuncio, Andrés Cordero Lanza di Montesemolo, llegó justificando a la guerrilla, pues dijo que participar en el proceso de liberación de los pobres era poner en práctica el Evangelio. Finalmente el embajador Pesullo le quitó toda esperanza a Somoza al decir que el hecho de que los sandinistas estuvieran apoyados por Cuba, no implicaba que Washington lo fuera a apoyar a él. Entonces Somoza renunció y en la madrugada del 17 de julio se reunió el Congreso Nacional, ante el cual quedó en funciones de presidente provisional el vicepresidente Dr. Francisco Urcullo. El período constitucional terminaba en mayo de 1981, y entre tanto se efectuarían nuevas elecciones. Somoza pensó que su renuncia propiciaría que Estados Unidos diera ayuda al gobierno provisional, para que los comunistas no se adueñaran del país. Pero su lógica no funcionó. El embajador Pesullo se presentó en la casa del vicepresidente Urcullo a las 6 de la mañana y le dijo que confiaba en que a las 9 de ese mismo día le entregara el poder a Monseñor Obando y Bravo y a 2 miembros de la Junta Sandinista, y que durante la ceremonia dirigiera un mensaje explicando que, espontáneamente, hacía entrega del poder a la Junta. Urcullo refiere que en vez de seguir las instrucciones de Pesullo dirigió un mensaje a las 11:45 del mismo día 17, pidiendo unidad nacional y nombrando un nuevo gabinete. Enseguida, dice, llegó Pesullo y me dijo que no estaba de acuerdo con ese mensaje, pues tenía instrucciones precisas del presidente Carter, a través del Departamento de Estado, según las cuales yo debía entregar el poder a la Junta. En realidad quería la rendición incondicional. Por si eso no fuera suficiente, a la 1 de la madrugada del día siguiente, 18 de julio, Somoza le telefoneó desde Miami al doctor Urcullo. Chico, estoy perdido. Soy un prisionero del Departamento de Estado. Me acaba de llamar Warren Christopher, subsecretario adjunto de Estado, para decirme que si tú no le entregas el poder a la Junta de Reconstrucción ellos me entregarán a mí al Frente Sandinista. Que definitivamente no debes contar con ninguna clase de ayuda del gobierno norteamericano. Entretanto, dice el doctor Urcullo, el Estado Mayor no salía de su asombro al ver que el embajador Pesullo exigía una capitulación sin garantías ni condiciones. De hecho estaba entregando el país a una fuerza que ya tiempo antes se había declarado como marxista. Un nuevo telefonema del embajador Pesullo fue contestado por Urcullo. No entrego el mando. Usted y el presidente Carter lo único que quieren es que yo les entregue Nicaragua a los marxistas, lo mismo que ustedes les entregaron Cuba en el pasado. A continuación Urcullo y sus allegados salieron en 2 aviones y se asilaron en Guatemala. Como confirmación de lo anterior, 4 días después, el embajador Pesullo concedió una entrevista en Washington y declaró: nuestro papel era derribar a Somoza y lo logramos. La perspectiva de derribar a Somoza atrajo a marxistas. Mensaje de la United Press International, de Jim Anderson, del 22 de julio de 1979. En menos de 7 años, períodos de Ford y Carter, 10 países quedaron desvinculados de Occidente y 9 de ellos pasaron al control del imperialismo marxista. Sudvietnam, Laos, Camboya, Afganistán, Angola, Etiopía, Mozambique, Yemen del Sur y Nicaragua. No basta instalar. Es preciso consolidar. Ningún país ha adoptado el comunismo por propia voluntad, sin mediar engaños y maniobras internacionales. Además,
Ningún régimen comunista puede consolidarse si no recibe apoyo exterior para reprimir a la creciente reacción defensiva del pueblo cuando empieza a darse cuenta de que está en las redes del marxismo. Apenas instalada la Junta Sandinista, el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, exhortó al mundo a prestarle asistencia económica. Enseguida el Fondo Monetario Internacional le concedió un crédito incondicional de $22 millones, agosto 22 de 1979. Luego Nicaragua se declaró alineada con Cuba y Vietnam durante la sexta Junta Cumbre de los No Alineados, y 5 días después el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó, también sin condiciones, $1.265 millones. En septiembre la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de la ONU, le gestionaba otro crédito urgente de $150 millones. En diciembre del mismo año el presidente López Portillo le comunicaba al funcionario sandinista Jaime Huilo que México le cedía 100 millones de pesos como aportación. Además, ya le estaba enviando técnicos para estructurar las finanzas, para establecer la reforma agraria, para planear la educación pública, etc., así como ciertas cantidades de medicamentos, víveres y equipo de comunicaciones. Nicaragua estaba recibiendo más ayuda económica de Occidente que de Cuba y la Unión Soviética, aunque ciertamente todo el armamento corría a cargo de Moscú, lo mismo que el envío de peritos en organización de milicias, servicios secretos, etc. Castro Ruz envió a Nicaragua 1000 maestros con un sistema de adoctrinamiento para que la idea de revolución sustituya la fe en Dios. Los sandinistas siguieron el consejo de Lenin, de reemplazar el ejército profesional con milicianos comunizados. Un número no precisado de jefes y oficiales de carrera fueron fusilados y 7.500 militares quedaron internados en campos de concentración. La Comisión Nicaragüense de Derechos Humanos reconoció, a 3 meses del triunfo, que había habido ejecuciones colectivas hasta de 20 personas por paredón, pero que eso era inevitable debido a la turbulencia y natural confusión de los primeros días. Agencia France Press, 13 de octubre de 1979. Para entonces ya Somoza había sido obligado a salir de Estados Unidos, después de que el Departamento de Estado le prohibió hacer declaraciones, y se refugió en Paraguay, donde un comando lo voló en 1000 pedazos disparándole a su automóvil un proyectil antitanque. Naturalmente ya regía en Nicaragua un estado de emergencia. Los medios de difusión quedaron sujetos a censura y suspensiones. De 300 difusoras, existentes en el régimen de Somoza, quedaron 4 bajo control oficial. Para empezar, 200 casas fueron confiscadas, lo mismo que los bancos. Empezó a suprimirse la propiedad privada en el campo y a establecerse el sistema ejidal. Se inició la estatización de empresas. Jean Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, declaró que era absurdo seguir dando préstamos, más de $150 millones, a la dictadura sandinista, oficialmente adherida al marxismo. El recién llegado delegado del Vaticano, Monseñor Pietro Zambi, quien había estado 3 años y medio en Cuba, declaró: en la primera etapa de la revolución han participado muy activamente y con mucho coraje los católicos. Y cuando digo católicos, quiero decir que han participado fieles, sacerdotes, obispos. Ahora empieza una segunda etapa de la revolución, que es la etapa de la reconstrucción. Yo expreso el deseo de que igualmente todos los católicos den una contribución tan valiente y tan llena de coraje como la han dado antes. La revolución nicaragüense tiene la posibilidad de ser una revolución que se hace en comunión con los valores del cristianismo. Por su parte, el arzobispo Miguel Obando y Bravo, de Managua, declaró el 4 de octubre, a 3 meses del triunfo revolucionario: yo creo que Nicaragua va hacia el socialismo. Pero ya sabemos que hay varias clases de socialismo. Puede ser un socialismo carismático, donde el líder imprime la orientación. Puede ser un socialismo idealizado como el de los países de África que se han emancipado y donde todavía no hay empresas y ellos están alerta para que no se desarrolle el capitalismo. Puede ser un socialismo como el de Cuba. El socialismo chileno. Hay, pues, matices. El socialismo es una ideología que puede tener muchas formas. Ojalá que nosotros no tratemos de copiar.
porque si se tratara de copiar otros modelos, entonces sería un socialismo postizo. Creo que debe ser un socialismo nicaragüense, donde haya justicia social. Creo que se va hacia un socialismo, pero no sé cuál va a ser el matiz. Sin embargo, los jefes de la Junta Sandinista llevaban años evidenciando cuál era su intención. Por debajo de cualquier matiz circunstancial, todo movimiento revolucionario se encamina hacia las mismas metas. Pero soslayando esa realidad, la teología de la liberación, marxismo disfrazado de catolicismo, venía apoyando a los guerrilleros desde un principio, y así lo admitió Monseñor Leonardo Boff, líder brasileño de dicha teología, en noviembre de 1984. Varios sacerdotes pasaron a ocupar altos puestos en el régimen comunista. Miguel de Escoto Brodmann, secretario de Relaciones; Ernesto Cardenal, ministro de Cultura; Edgar Parrales, ministro de Bienestar Social; Rafael Lucio, Mauro Giacomelli y Edwin Madariaga se convirtieron en guías de la Confederación de Religiosos de Nicaragua. El padre Antonio Castro, director de la radioemisora Ondas de Luz, decía en enero de 1985: muchos dirigentes, revolucionarios, de organismos de masas han salido de nuestras comunidades religiosas de base. Todo lo anterior era contrario a lo que la Iglesia había sostenido hasta 1960. Y Monseñor Obando y Bravo, cuyas declaraciones de 1979 habían causado tanta desorientación, se vio precisado a anularlas implícitamente mediante una severa crítica que hizo a la dictadura sandinista el 20 de octubre de 1985. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Querían Nicaragua y también El Salvador. Con variantes en la forma, el golpe de Nicaragua se dio simultáneamente en El Salvador. En este país no había el pretexto de un presidente reelecto, al que se le pudiera llamar dictador. El jefe del Ejecutivo era el general Carlos Humberto Romero, de filiación anticomunista, que era un estorbo para las concesiones a la izquierda que Carter quería en El Salvador. Consecuentemente se le derrocó, 15 de octubre de 1979, y se formó una junta en la cual figuraban procomunistas vergonzantes, algunos disfrazados como demócrata cristianos. La estatización de la economía se inició vertiginosamente el 8 de marzo de 1980 al decretarse la nacionalización de la banca privada. Los bancos extranjeros fueron respetados, lo mismo que en México en 1982. Además, se decretó la reforma agraria para hacer ejidos, lo mismo que en México con Obregón y Cárdenas. Odín Carter, portavoz del Departamento de Estado, declaró en Washington que Estados Unidos apoyaba ese programa de reformas. En San Salvador corría la versión de que todo era ordenado por Washington, a lo que el embajador Robert White contestó que no, que simplemente lo realizado contaba con el apoyo norteamericano. El 17 de marzo el secretario de Estado, Cyrus Vance, le comunicó al arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que la Casa Blanca apoyaba al régimen moderado y reformista de la Junta Revolucionaria. Por cierto que el arzobispo había demostrado cierta simpatía por los grupos insurgentes, que en realidad eran guerrilleros. Si la guerrilla mataba a un empresario, a un policía o a un soldado, el hecho se lamentaba discretamente, pero si un guerrillero era muerto, se clamaba contra la represión. El 23 de marzo el arzobispo Oscar Arnulfo Romero pidió públicamente a las autoridades que cesaran la represión y exhortó a los soldados a que detengan la ola de muertes. Les suplico, les pido, les ordeno en nombre de la Iglesia no matar, recuerden que los campesinos muertos también son sus hermanos. En ese momento había en El Salvador dos corrientes hacia la meta de comunizar al país. La primera, influida por el embajador White, con instrucciones de Carter, buscaba que la Junta Revolucionaria reformara por decreto las bases económico-políticas hacia una estatización de tipo marxista. La otra corriente, conducida por la guerrilla, quería una comunización total, inmediata, como la de Nicaragua. O sea que una corriente iba a 100 km por hora y la otra quería 200 km por hora.
Entre esas dos corrientes, pero sin oponerse claramente a ninguna, varios prelados y sacerdotes manifestaban su simpatía a los, comillas, cambios de estructuras que ambas corrientes perseguían. La Universidad de los Jesuitas encubría a varios guerrilleros. El 24 de marzo, del mismo año de 1980, el arzobispo Romero fue asesinado mientras celebraba misa en San Salvador. Después, en sus funerales, unos encapuchados hicieron fuego contra la multitud y mataron a varias personas. La táctica en ambos atentados era típicamente terrorista. En el segundo caso la policía y el ejército se hallaban acuartelados, pero el embajador Robert White se apresuró a culpar a elementos de extrema derecha que buscan retener el poder y la influencia que tenían antes de la revolución del año pasado. Según otra versión, los guerrilleros habían realizado los dos atentados para forzar una reacción violenta popular y tomar el poder. Pero el pueblo no cayó en la trampa y no secundó a la guerrilla. Siguieron 7 meses de actividades terroristas en el campo y en las ciudades. Morían civiles, policías y soldados, pero naturalmente también morían guerrilleros. Hubo represalias contra varios religiosos que en una u otra forma protegían a los revoltosos, y el nuevo arzobispo Arturo Rivera y Damas acusó al ejército. Cita. La represión militar y la derecha actúan impunemente, dijo, en contra de nuestro pueblo y de su iglesia, octubre 12 de 1980. El obispo Thomas Pekely, secretario de la Conferencia Católica de Estados Unidos, secundó esa queja y pidió que Washington dejara de prestar ayuda al gobierno de El Salvador. En esos días la ofensiva de los guerrilleros se intensificó. Varios de ellos, encabezados por Juan Chacón, fueron detenidos en una parroquia de San Salvador y más tarde aparecieron asesinados. Amnistía Internacional clamó contra la represión y Estados Unidos suspendió toda ayuda a El Salvador el 5 de diciembre. Era el último mes del gobierno de Carter y los salvadoreños lucharon desesperadamente para ganar tiempo y esperar la llegada de Reagan. De Salvador Borrego, ¿qué pasa con Estados Unidos? Capítulo 6. Fin del capítulo. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com